Emergencia que está atravesando Córdoba. Bueno, estamos en comunicación con Alejandro Pegoraro, que es el director de la consultora Politicón Chaco, y agradecemos que nos dispense estos minutos para poder conversar con él. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo y Belén aquí en la radio del Diario Litoral. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Ale, ayer se conocieron los números de la pobreza. Vos tenés una consultora que está todo el tiempo con estas cuestiones. ¿Cuál es el análisis que haces particularmente sobre los números que arrojaron en nuestra región y específicamente en el Gran Resistencia, que se ha convertido de nuevo, y bueno, por cuestiones que queremos saber con vos, en la zona más pobre de la Argentina? Bueno, en primer lugar, si bien obviamente son datos alarmantes y datos catastróficos los que conocimos ayer, no sorprenden. Medianamente las proyecciones que hacíamos estaban en torno a este número. Ya veníamos con un antecedente primero del cierre del año pasado, que estuvo en torno al 65%, y obviamente hubo un agravamiento de todas las condiciones económicas vinculado a altiflación, recesión, estancamiento de los ingresos y demás, que naturalmente en regiones, sobre todo como las nuestras, donde la actividad económica local está muy atada al desarrollo de la actividad nacional, entonces no era sorpresivo que pegue un salto, y sobre todo un salto, bueno, que es significativo, alcanzando los niveles que alcanzó, ¿no? Estamos hablando, en el caso chaqueño, de que 3 de cada 4 personas del aglomerado del Gran Resistencia son pobres, ¿no? Ya teníamos también una proyección previa que correspondía al primer trimestre del año, que era obviamente un cálculo parcial, que ya nos mostraba que la pobreza estaba más cerca del 80 que del 70, por lo tanto se dio algo que medianamente se esperaba, ¿no? Que entre abril y junio hubo alguna pequeña, muy leve mejora, porque se redujo la velocidad de crecimiento de la inflación, por ejemplo, y porque algunos ingresos de manera heterogénea fueron mostrando algún tipo de recuperación. Pero bueno, esto de alguna manera termina por graficar dos cosas fundamentales, ¿no? En primer lugar, un escenario global que tiene que ver con esta combinación de factores que te decía antes, ¿no? El régimen de alta inflación, la devaluación que todavía arrastró, obviamente, durante gran parte del primer semestre del año, la actividad que no repunta, más allá de algunas volatilidades que ha tenido algunos meses de crecimiento, los ingresos que obviamente están yendo muy por atrás de lo que es la suba del costo de vida, principalmente de las canastas más que de inflación, y eso terminó repercutiendo en los números globales que conocimos ayer. Pero en segundo lugar, y que quizás es lo más preocupante de cara al mediano plazo y a largo plazo, es que en aglomerados como el nuestro, como el Gran Resistencia y como muchos de los del norte, empieza a subir cada vez más el piso de pobreza estructural. Claro. Pensemos que históricamente siempre, por ejemplo en el caso chaqueño, hablábamos de una pobreza estructural en torno al 30%, 35% aproximadamente, pero con los crecimientos de pobreza del último tiempo, pasamos del 40 al 70 en prácticamente dos años, también el piso de pobreza estructural se va incrementando, ¿no? Y eso naturalmente genera desafíos altamente complejos de cara, como te decía, al mediano plazo, para poder volver como mínimo, digamos, a escenarios del 2017-2018, que aún siendo todavía altos, serían una mejora sustancial respecto a los de hoy, ¿no? ¿Y cuál es, Alejandro, la suba que tuvo la pobreza estructural ahí en el Gran Resistencia, ponele? Y nosotros estamos estimando, en base justamente a la evolución de los últimos años, a cómo se movió la estructura de ingresos, estamos en torno aproximadamente entre el 40 y 42% de pobreza estructural en el caso chaqueño. A esta conclusión llegamos no solamente por cómo, te decía antes, ¿no? Por cómo evolucionó la incidencia de la pobreza en todo el aglomerado, sino también cómo se van moviendo los ingresos de los hogares. El ingreso per cápita familiar promedio en Gran Resistencia es el más bajo de la región hace bastante tiempo, pero el problema es que en los últimos años se fue ampliando la brecha respecto de otros aglomerados. Corrientes, por ejemplo, si bien también mostró
números muy preocupantes, mostró un salto también muy considerable, pero los ingresos se mueven a un ritmo medianamente mejor, por llamarlo mejor de alguna manera, que lo que se mueven los ingresos en el Gran Resistencia, que parten de una base muy baja, muy baja. De hecho está entre los ingresos per cápita familiares más bajos de todo el país. ¿De cuánto es? Más bajo, y estamos hablando en torno a los 103.000 pesos per cápita familiar, es decir, lo que el ingreso que tiene cada individuo de un hogar, considerando la totalidad de los miembros del hogar. En Formosa, por ejemplo, está en torno a los 130.000. Digamos, fíjate que con Formosa lo que es la brecha, ¿no? Que existe. Detrás de esto, ¿qué hay? Hay una fuerte presencia, por un lado, pero también una fuerte evolución de la desigualdad, porque está claro que en Resistencia, como sucede en muchos otros aglomerados, hay personas que viven relativamente bien, que están, digamos, acomodadas, que tienen salarios que uno puede considerar que pueden ser competitivos, pero indudablemente es una proporción muy menor la que tiene ingresos considerablemente buenos, y es una proporción muy mayor la que tiene ingresos realmente por el piso, ¿no? Entonces, la desigualdad que hay primero, desigualdad hacia adentro del aglomerado, en primer lugar, pero segundo, la desigualdad que hay respecto a otros aglomerados realmente preocupa en los términos que hablábamos antes, ¿no? En la estructuralidad de las condiciones de pobreza que tenemos, ¿no? Para más o menos tener un panorama, vos tenés más o menos los números de el ingreso per cápita familiar de Corrientes para hacer la comparación. Estaba en torno a los 164.000 pesos. Claro. Y Misiones, o sea, Corrientes y Misiones son ahí, Misiones también tenés. Corrientes y Posadas históricamente fueron los de mayores ingresos en la región, pero la diferencia que se dio ahora particularmente es que Corrientes pasó a ser la de mejor ingreso per cápita familiar, superando a Posadas por un margen, si no me equivoco, son 50 pesos, es muy menor. Pero en los últimos, por lo menos 2 o 3 años, que tengo el recuerdo del proceso de la trayectoria, Posadas tenía el mayor ingreso per cápita familiar, y ahora Corrientes lo desplazó porque en Corrientes el crecimiento que tuvo este ingreso, si bien estuvo muy por debajo del crecimiento de la canasta, fue un crecimiento nominal superior al que tuvo Misiones, que la verdad que tuvo un desempeño muy flojo en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, ¿no? De vuelta lo que te decía, la brecha hacia adentro de la región, estamos hablando de ingresos medios per cápita familiares que parten desde los 170.000 pesos para redondear como techo, y como pisos un ingreso que no llega a los 110.000 pesos. Entonces eso también explica por qué de repente Resistencia tiene 20 puntos más de pobreza que Corrientes en promedio, ¿no? Claro. Más allá de que hay muchas personas, y yo adhiero a varios de las observaciones que se hacen, que también están de alguna manera poniendo en debate las falencias que tiene la medición de pobreza, ¿no? Hay un tema puntual acá que es muy importante de desarrollar, que quizás sea para hablar en otro momento más detalladamente, no con más tiempo, pero hay una identificación de una debilidad particular del relevamiento que hace el INDEC por pobreza, porque recordemos que la pobreza está definida en términos monetarios, ¿no? Por ingresos. Pero esos ingresos vienen de una autodeclaración de las personas, no de un registro administrativo. No es que de repente AFIP te dice a vos cuánto gano yo, o el ANSES te informa cuánto cobras por alguna asignación familiar y demás, sino que es una autodeclaración que surge de una encuesta. Hay un estudio que se hizo hace muy poquito por un instituto de la Universidad de La Plata, que cuenta que en los sectores más altos de la sociedad, los de mayores ingresos, se observa una subdeclaración de ingresos muy fuerte. ¿Qué significa esto? Que quizás motivados, por ejemplo, por algún tipo de temor vinculado a temas impositivos, de que sea... se hace el pobre, como diría el correntino. ¿Cómo? Se hace el pobre, como diría el correntino. Claro, exactamente. Entonces, subdeclara ingresos y eso te tira para arriba justamente los niveles de pobreza. Entonces, también hay un fenómeno ahí que podría explicar la diferencia, sobre todo entre Corrientes y Resistencia, que son dos aglomerados que están muy cerca, están altamente relacionados y demás, pero más allá de los debates metodológicos, que como te digo, puede ser tema para otra charla que tengamos alguna vez porque es muy amplio, es indudable que hay condiciones estructurales muy diferentes que terminan por explicar justamente que en épocas de crisis, sobre todo, en el Gran Resistencia el impacto sea todavía más fuerte
que en otros aglomerados, como por ejemplo puede ser Corrientes, pero también sobre todo aglomerados de la zona núcleo o incluso en Amazonas. Claro. Alejandro, y en estos índices, ¿hay algunos otros datos que podríamos poner en la mesa? Pienso en la cuestión de género, por ejemplo, si esto se agrava en el caso de las mujeres, si se agrava en el caso de los jóvenes, es algo que ya sabemos, ¿no? Que lamentablemente son siempre los más afectados, pero ¿qué otros índices podríamos mencionar? Mira, el problema que surge con eso es que al momento de la publicación de los datos, el INDEC difunde muchos otros indicadores, como vos mencionabas, etarios, de género y demás, pero los difunde a nivel nacional, es el total nacional de los resultados. Después, dentro de unas semanas, el INDEC sí publica lo que se llama los microdatos, que ahí sí nos van a permitir a nosotros trabajar con esa base de datos y poder ver la situación ya por aglomerado urbano. Pero aún con eso en consideración, bueno, siempre el sector joven fue altamente perjudicado en este tipo de escenario. Las mujeres también históricamente son las que sufren más las situaciones de pobreza que los hombres y los varones, pero ayer se conoció un dato que me parece muy relevante, sobre todo por el contexto y la coyuntura que atravesamos. El salto de la pobreza que se observa en los adultos mayores fue fenomenal. ¿Y por qué digo en el marco de la coyuntura? Porque todavía está en debate o está en la agenda pública la cuestión del veto del presidente al incremento de las jubilaciones. Entonces, de alguna manera lo que ayer pudimos ver es que los argumentos del gobierno pecan como mínimo de ingenuidad o de error, porque los adultos mayores tuvieron un salto aproximadamente de 25 puntos en los niveles de pobreza. El adulto mayor por lo general no es la población más pobre, está por edades más pobre, ¿no? Sin embargo, tuvo un salto que fue muy evidente y que grafica, obviamente no solamente los 6 meses de este gobierno, ¿no? Grafica un perjuicio hacia los jubilados en lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria y demás, que ya atraviesa un buen tiempo, pero que de alguna manera se terminó por consolidar en esta última etapa, estos últimos 6 meses, ¿no? Entonces, yo creo que un poco ahí también va a estar la clave para poder determinar un poco la discusión pública que se viene a partir de estos datos, ¿no? Entonces, obviamente la cobertura al sector joven es necesaria, la cobertura a el sector femenino es necesaria y es muy relevante, pero también va a entrar el adulto mayor un poco en discusión a partir de esto que te comentaba. Bueno, esto estos datos van a aparecer en los próximos días. Ahora, la pregunta, aunque sea por sí o por no, diría alguien, ¿es posible que la modificación, sin especulaciones políticas, ¿no?, que la modificación de el esquema de medición pueda tener en algún momento parámetros más objetivos? ¿Es posible hacer de que por CBU, por Quill, por lo que sea, se pueda hacer aunque sea un comparativo o un testigo para poder ir afinando la cuestión de la medición? En cuestiones técnicas, de alguna manera, de capacidades técnicas me refiero, yo creo que es posible que en el mediano plazo vos de alguna manera acoples la información de la EPH a los registros administrativos. Yo creo que es posible. Ahora, yo no veo que haya voluntad política de hacerlo. ¿Por qué? No necesariamente porque no se quiera modificar una información, sino porque directamente no veo que haya un interés en reacomodar la muestra de alguna manera, ¿no? No veo que haya interés, pero desconozco el motivo por el cual no habría interés, pero es un tema que incluso el año pasado, ustedes recordarán seguramente, Eduardo, que Capitanich, siendo gobernador todavía, cuestionó esto. Sí, acá Valdés también en algún momento, cuando le dio muy mal, también cuestionó el método. Claro, pero acordate que Valdés fue al revés, No, pero hubo una vez que fue porque le dio alto y otro porque le dio más bajo. Uno y uno. Está bien. Bueno, fíjate que en esos casos se planteó la cuestión metodológica, y en ese momento, me acuerdo particularmente el de Capitanich, que el INDEC salió a decir, mira, la metodología es esta, se aplicó la metodología como se debe, y no hay nada que objetar. Entonces, analizando eso... Creo que también le dijo, además los datos los generás vos en tu provincia, un poco claro, más o menos. Los encuestadores de la EPH que trabajan para la INDEC son los institutos provinciales de estadística. Claro. Entonces,
Ahí yo creo que hubo un error por parte del INDEC en la respuesta, porque nadie estaba hablando de que el INDEC dibuje el número. Claro. Lo que se estaba hablando era de qué tan representativo era la forma de medios. Me parece que, como te decía, no hay un interés político, mucho menos de este gobierno, que yo entiendo que no es un gobierno muy amante de los datos públicos. No es que quiera ocultarlo, simplemente no les interesa. Pero yo entiendo que en un momento de la próxima década, por llamarlo así, creo que es necesario que se revea cómo se mide la EPH, no solamente por la cuestión de pobreza, porque, por ejemplo, te pongo un dato nomás gráfico de alguna manera, la forma de medir ocupación y desempleo también tiene algunos puntos débiles. Vos pensás que una persona que se considera ocupada y que por ende forma parte de la tasa de empleo, es una persona que en la última semana previa a la medición trabajó por lo menos 1 hora. Entonces, si de repente yo soy un tipo que trabajo de manera informal, que vivo de changas, por ejemplo, no soy una persona que corta el pasto yendo barrio por barrio tocando timbre, y yo esa semana trabajé 2 horas, soy un ocupado. Pero ¿qué pasa el resto del mes? Claro. Entonces, o del año. Claro, y peor aún todo el año. Hay muchas cuestiones que yo creo que hay que ajustarlas a los fines de tener datos puros que sean todavía más representativos de lo que tenemos. Más allá de esto, Eduardo, perdón, y cierro con esto, nadie niega que la situación de pobreza es altamente problemática. Yo creo que nadie podría negar hoy que estamos en niveles del 50% en la Argentina, que estamos en niveles cercanos al 70% en resistencia, digamos. Eso no se pone en discusión, pero sí darle un poquito más de fuerza al dato final y sobre todo a las razones que argumentan ese dato final. Ale, te hago una última, al menos de mi parte, porque me interesa esto, porque yo suelo decir, nosotros no estamos pobres, no somos pobres, la situación es muy difícil, pero la vida continúa, ¿no? Yo vivo acá en Corrientes, por lo tanto me toca la General de la Ley, vos vivís en Resistencia, nosotros trabajamos acá, estamos insertados con todas las condiciones que podemos hablar, que son más, menos, mejores, peores, pero vivimos acá en estas dos ciudades, ¿no? ¿Cómo se hace para levantarse todos los días, para que esto que nos pasa, estos números no se naturalicen, y en todo caso, cómo se hace para salir? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que la cuestión vinculada a naturalizar el número ya es un hecho, lamentablemente. Me parece que, fíjate hoy mismo, ¿no? Mi oficina está en el centro de Resistencia, tengo un balcón hacia la calle y la vida continúa normal, igual que ayer. Claro, no ha cambiado nada, digamos, esto no ha cambiado nada. No cambia el ritmo de vida, es más, ni siquiera cambia las declaraciones de gobierno, porque uno esperaba que hoy por lo menos haya una conferencia de prensa o por lo menos una entrevista a un medio amigo, y ni siquiera se dio eso, ¿no? Entonces, creo que... ¿Ya no va a haber, crees vos? ¿Ya no va a haber, crees vos? Podría ser que exista, me parece que si se hace ya esta mañana, podría ser, si se hace mañana ya es tarde, tu reacción es tardía. Podría haberla, pero la verdad que no he escuchado que haya una convocatoria. ¿Ni del intendente ni del gobernador? De ninguno de los dos. El intendente sabemos que seguramente no va a decir nada, y el gobernador ha criticado muchas veces los números que daban a Resistencia cuando no gobernaba, y entiendo yo que bueno, tiene que por lo menos hacer una mención a la situación, aunque sea en modo alentador, ¿no? De decir, bueno, vamos a trabajar para solucionar esto, pero me parece que el silencio va a ser peor todavía. Eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿sabes también cuál es el problema, Eduardo? Creo yo, ya mirándolo casi desde una perspectiva sociológica, te diría de alguna manera, está tan naturalizado la situación de pobreza y los números que ¿sabes por qué yo creo que no impacta? Incluso porque primero no tomamos dimensión de lo que significa tener 3 de cada 4 personas pobres. Pero en segundo lugar, porque entiendo yo que la sensación, el sentirte pobre es todavía mayor. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo de repente soy una persona que gana, supongamos, ¿no? 500.000 pesos al mes, y la canasta básica que mide el INDEC está en 480.000 pesos, yo no soy pobre. Pero ¿sabés qué le falta a la canasta contar? El alquiler que yo pago a mi departamento, las cuotas del crédito que tomé para hacer un gasto, y un montón de gastos que yo tengo por fuera de la canasta. ¿Qué significa eso? Que yo en mi día a día soy pobre, porque no cubro mis costos, y por ende todos los meses lucho por llegar a fin de mes y no me alcanza, pero estadísticamente yo no soy pobre. Entonces
el hecho de que estemos tan acostumbrados a pelear peso por peso para llegar a fin de mes, a recortar gastos constantemente, a ser altamente selectivos en la forma en que gastás y en cómo generás los ingresos y demás, eso nos generó una costumbre de acostumbrarnos, no sé si la frase es a vivir pobres, sino acostumbrarnos a estar al límite. Entonces, si mañana de repente se conocen los datos nuevos de pobreza y de repente bajó la pobreza al 50% en Resistencia, estadísticamente es una cosa excepcional, maravillosa, pero en el día a día creo que no cambia. Tampoco se va a notar, digamos. Claro, porque la gente esa esa gente que pasó, ese 20 puntos que se redujo la pobreza, en este ejemplo que te digo, son gente que constantemente vive en el límite de la línea. En un mes dejó de ser pobre, pero al mes siguiente sí es pobre, y el otro mes volvió a ser pobre, porque están todo el tiempo girando sobre la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque la estructura de ingresos es tan mala en la provincia que siempre estás al filo del límite de la línea de la pobreza. Y son muy pocos los que están realmente muy acomodados por encima de esa línea de pobreza y que entienden que su situación es acomodada justamente. Entonces hay un acostumbramiento social a vivir al límite en lo que tiene que ver con ingresos y obviamente con los gastos y con la suba del costo de vida. Entonces eso genera que si mañana es, como te decía, 50, me parece que no, el ánimo social no cambia demasiado, y si llega a ser 80, me parece que tampoco cambia demasiado, porque lo que no se observa al final del día es una mejora real en términos concretos de las condiciones de vida y cómo la gente vive su día a día, ¿no? Me parece que estamos ya bastante acostumbrados a que podamos tener un momentito de tranquilidad, de estabilidad, otro momento de crisis y otro momento de estabilidad y demás. Entonces, casi te diría que no aspiramos demasiado tampoco, más que haya calma y que no haya más crisis como la que tuvimos, por ejemplo, entre diciembre y marzo, que todos los días subían los precios y demás. Me parece que por ahí un poco viene la cuestión. Ale, te agradezco mucho por estos minutos, muy amable como siempre. Un abrazo. Alejandro Pegoraro es el director de la consultora Politicon Chaco, que es una consultora de análisis de datos públicos sobre todo de esta región, de la región NEA. Bueno, muy difícil, ¿no? Este escenario, mientras nuestros funcionarios están en otra. Sandra Petovelo habló tras el dato del INDEC y dijo: